Bien, en esta segunda parte de asociaciones con Symfony 2 vamos a trabajar en el apartado de tareas. Y en concreto lo que vamos a hacer es crear el formulario para asignar una tarea a un respectivo usuario. Como vimos en la anterior lección, que es la primera parte de asociaciones, hemos ya creado y establecido cada una de nuestras rutas. Y es a partir de estas rutas que vamos a arrancar trabajando con la agregación de nuevas tareas. Entonces, para ello, y bueno, durante toda esta lección, la mayor parte de las actividades que realicemos son cosas que ya hemos visto en las anteriores lecciones, con la excepción de que acá ya vamos a aprender a mostrar, por ejemplo, en un formulario, la lista de los usuarios para que éstas pueden ser asignadas a la tarea que vayamos a crear. Entonces, arranquemos con ello. Lo que vamos a hacer primero es crear nuestro formulario. Y para crear un archivo para elaborar nuestro formulario, vamos a hacerlo mediante la línea de comandos. Para ello vamos a escribir php app console doctrine generate form, y a continuación vamos a colocar el nombre del bundle, en este caso user bundle, que es el bundle con el que estamos trabajando. Y seguido de esto, la entidad a la cual queremos crear el formulario. En este caso, nuestra entidad ya va a ser task, porque estamos enfocándonos en la creación de nuestras tareas. Listo, ya tenemos creado nuestro formulario. Voy a minimizar acá la línea de comandos. Y ahora si nos vamos a nuestro bundle, y en el apartado de form, en este directorio form, podemos encontrar un nuevo archivo que acabamos de crear, que se llama task type, el cual va a contener la elaboración de nuestro formulario. Pero acá vamos a hacer unos leves cambios, como por ejemplo tenemos que mostrar, como les decía anteriormente, los usuarios que queremos asignar a la tarea. Para esto va a ser importante que inicialmente acá nosotros importemos lo que es el objeto Entity Repository, que es parte del núcleo de Symfony 2 y en concreto parte de Doctrine. Y esto nos va a ayudar a recuperar nuestros respectivos usuarios. Y ahora, bueno, esto ya es también parte de lo que hicimos en anteriores lecciones. Tenemos acá un método buildForm, el cual acá podemos ir agregando y elaborando cada uno de los campos que va a contener nuestro formulario. Por el momento vamos a necesitar el campo title, también vamos a necesitar el campo description, pero adicionalmente acá podemos colocar un nuevo campo, en este caso va a llamarse user, que va a corresponder al usuario que nosotros queremos recuperar, en sí a la lista de los usuarios. Seguido de esto vamos a colocar la sentencia entity, en el cual acá le estamos indicando que nos vamos a referir a una entidad cuando estemos representando este campo en el formulario. Y por último también un arreglo de opciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contener dentro de este arreglo? Lo primero, tenemos que definir la clase a la cual nos vamos a referir, que en este caso vamos a arrancar como siempre del bundle, que es user bundle, y en concreto a la entidad user, que es en este caso los usuarios que queremos recuperar. A continuación, como otra sentencia, podemos colocar un query builder. Dentro de esto nosotros vamos a crear una función anónima, el cual vamos a recibir el Entity Repository que acabamos de importar. Acá lo tenemos y esto lo vamos a manejar dentro de una variable ER. Listo. Dentro de este Query Builder nosotros vamos a retornar una consulta que vamos a hacer a continuación. A partir de ER que acabamos de importar, vamos a utilizar el método createQueryBuilder. ¿Correcto? Y dentro de este método nosotros vamos a definir, por así decirlo, como un alias que va a representar a nuestros usuarios recuperados. Y seguido de esto vamos a colocar la sentencia where, que forma parte del Query Builder. Como pueden ver, acá vamos a poner una condición que voy a partir del alias u, que va a representar al usuario, y voy a dirigirme al campo role. Entonces esto lo voy a hacer igual a un comodín que se va a llamar only. Lo que quiero hacer acá es filtrarme solamente los usuarios que correspondan al tipo de role user. Eso para que cuando nosotros asignemos una tarea, solamente las asignamos a los usuarios que tengamos dentro de nuestra aplicación y no así a un administrador.
Esto es opcional y es parte de la lógica de la aplicación, pero ustedes ya pueden ir acomodando de acuerdo a sus necesidades o también ir practicando creando otros roles. Entonces acá, como les decía, vamos a utilizar otro método que se va a llamar setParameter, en el cual acá vamos a setear el parámetro only que acabamos de colocar hace un momento con el valor role user, que va a corresponder en específico al rol del usuario. Entonces es por esta razón que yo estoy utilizando el Query Builder para definir acá una condicional, el cual solo me va a filtrar los usuarios de tipo role user. Y ya por finalizar, para terminar de elaborar este campo, vamos a utilizar otra opción que se va a llamar Choice Label. Esta opción va a representar el texto o el label que nos va a mostrar de la lista de nuestros usuarios. La idea que tengo acá es mostrar un select box para que cuando nosotros creemos una nueva tarea podamos elegir el usuario. En este caso, ¿qué podríamos elegir de un usuario? Si nos fijamos los campos, acá voy a ir a una estructura, tenemos el campo username, first name y last name. Lo que yo quisiera mostrar en ese campo select box es el nombre completo del usuario, que va a componer del first name y del last name. Pero para no ir manejando estos distintos campos de manera separada, lo que puedo crear acá es una propiedad nueva, que lo puedo llamar full name, por ejemplo. Entonces acá inicialmente en Choice Label vamos a colocar la propiedad que vayamos a crear. Pero ¿dónde creamos esa propiedad? Pues eso lo vamos a hacer dentro de nuestra entidad, en este caso de la entidad user.php. Si nosotros nos vamos al final del archivo, nosotros acá podemos crear una nueva propiedad. Acá voy a crear un nuevo método que va a corresponder al nombre de la propiedad. En este caso lo puedo llamar getFullName, que va a representar al nombre completo del usuario. Y esto lo único que va a hacer es retornar la concatenación del primer nombre seguido de un espacio y lo vamos a concatenar con el last name, que llegarían a ser los apellidos. Entonces cuando nosotros creamos este tipo de propiedades, estoy anteponiendo la palabra get, estamos creando una nueva propiedad que se va a llamar full name. Entonces acá en la opción Choice Label, en la creación de mi formulario, podemos colocar el nombre de nuestra propiedad creada. En este caso va a apuntar al método getFullName. Entonces más adelante, cuando ya creemos la vista add, se van a dar cuenta a qué me refiero con recuperar el nombre completo. Bien, entonces terminemos de crear nuestro formulario. Acá estos campos created add, updated add y status los vamos a eliminar. Y lo que nos quedaría pendiente es nuestro botón, que en este caso se va a llamar Save. Este va a ser de tipo Submit y vamos a colocar una serie de opciones que puede ser, por ejemplo, un label que diga Save Task para salvar la correspondiente tarea. Acá el método setDefaultOption lo vamos a dejar tal cual y acá el método getName lo vamos a colocar como Task, similar a lo que hicimos en la parte de usuarios. Una vez elaborado ya nuestro formulario, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar dentro de nuestro controlador. Bueno, no recuerdo si hemos creado el controlador la clase pasada, pero veo que no. Entonces lo vamos a crear también desde la línea de comandos. Voy a colocar aquí un clear y vamos a colocar php app console generate controller. Acá vamos a poner no interaction para que nos cree directamente nuestro controlador, y acá también vamos a definir el controlador, primeramente definiendo el nombre del bundle y seguido de 2 puntos el nombre que va a corresponder a nuestro controlador, que en este caso es task. Le damos enter y podemos ver que nos dice que se ha generado el controlador de manera correcta. Si nos vamos ahora, acá tenemos el task controller con una estructura básica, inicializando nuestra clase task controller, extendiendo de controller, que es parte del núcleo del framework. Entonces acá lo que nos faltaría sería importar ciertas clases que forman parte del núcleo, como por ejemplo ser la entidad de task para trabajar con nuestra entidad y también con nuestra clase del formulario.
Entonces los voy a pegar acá. Si se fijan, estoy importando también el objeto request y el objeto response para trabajar más adelante al agregar nuestra tarea y también para trabajar también un poco con Ajax. Acá estamos importando también template y route, no lo vamos a necesitar, así es que lo voy a eliminar. Entonces dentro de nuestra clase TaskController vamos a arrancar creando nuestro método addAction para renderizar nuestro formulario para crear una nueva tarea, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a hacer es dentro de la variable task, vamos a definir nuestro objeto que corresponde a nuestra entidad de tareas. Seguido de esto, vamos a definir una variable form que va a corresponder a la llamada a un método que vamos a crear a continuación, que se va a llamar createForm, y vamos a mandar nuestro objeto task. Listo, hasta acá yo creo que no hay ninguna duda, ya hemos visto esto en anteriores clases y lo hemos visto a bastante detalle. A continuación acá vamos a crear un método privado que va a corresponder a la creación de nuestro formulario. En este caso createForm, ¿no? Y acá vamos a ir definiendo las respectivas acciones, el método del formulario al cual va a corresponder. Entonces acá podemos crear otra variable form que va a ser igual a this y al método createForm. Dentro de esto primeramente tengo que enviarle el task type que nosotros ya lo hemos importado ahí arriba, y seguido de esto tenemos que enviarle la entidad, que acá tenemos que recibirlo desde luego. Correcto. Ya tenemos nuestra entidad. Seguido de esto va a venir un arreglo de opciones, como en este caso podemos utilizar, acá voy a colocar el punto y coma para no olvidarme, y ahí dentro de esto podemos definir primeramente la acción que va a corresponder al método generateURL, y acá vamos a definir la ruta a la cual va a renderizar. En este caso, si nos fijamos nuestras rutas, primeramente vamos a utilizar taskCreate, ¿no? Para que ya procedamos a crear nuestra tarea. Y seguido de esto también vamos a definir el método, que en este caso obviamente va a ser el método post. Entonces con esto ya tenemos creada nuestra tarea. Y lo que nos faltaría acá, para no olvidarnos, es retornar el formulario, obviamente. Perdón, acá es form. Entonces ya lo tenemos retornado acá, y lo que acá nos faltaría dentro de nuestra acción addAction, llegaría a renderizar esto a nuestra vista. Para eso vamos a crear un return thisRender, el método que también ya lo hemos visto a detalle. Acá vamos a definir nuestro bundle, en este caso es a la entidad task, y seguido de esto a una acción denominada add.html.twig. En este caso llegaría a ser a la vista add. Y obviamente no olvidar que tenemos que mandar nuestro formulario creado. En este caso arrayForm. Vamos a enviar form y createView, obviamente, como ya lo hemos visto en lecciones pasadas. Entonces ya tenemos con esto bien estructurado nuestro formulario. Lo que nos quedaría pendiente es ir creando nuestra respectiva vista. Y eso lo vamos a hacer acá dentro del directorio Resources. Dentro del directorio Views tenemos que crear un directorio que se va a llamar Task, ¿no? Que va a corresponder a nuestras tareas. Y acá obviamente nuestra vista, que se va a llamar index. Perdón, en este caso llegaría a ser add.html.twig. Correcto. Entonces acá, para ir elaborando nuestro formulario en nuestra vista, voy a colocar acá una estructura básica para que vayamos trabajando sobre eso, que va a contener una estructura HTML bastante sencilla y también los respectivos formularios. Y esto lo hago por cuestiones de tiempo. Lo voy a pegar acá. Entonces acá ya tengo todo el formulario elaborado. Esto lo hago con fines prácticos y de ahorrar tiempo, ya que varios de estos puntos, como las etiquetas de Twig, lo hemos visto en lecciones pasadas. Yo te recomiendo que tú lo vayas haciendo desde cero, y si tienes algún problema, no olvides que al final de cada artículo yo voy colocando el enlace al repositorio oficial en GitHub que contiene todo el código que estamos desarrollando de nuestro proyecto de asignaciones.
Entonces acá voy a explicar un poco para refrescar nuestros conocimientos de las vistas y algunas etiquetas de Twig. Por ejemplo, acá estamos extendiendo de nuestro layout principal toda la estructura básica de nuestra aplicación. Y acá estamos creando y agregando lo que es el block body, y el cual va a contener todo nuestro formulario. Y eso lo hacemos también con la sentencia parent. Lo de acá, estas etiquetas div son ya parte de Bootstrap, el cual es una estructura bastante sencilla que estamos utilizando para nuestra aplicación. Acá estoy colocando un título y acá estoy elaborando la etiqueta de apertura de mi formulario, el cual estoy definiendo el form que estoy enviando yo desde mi controlador, como lo hemos estructurado acá, y también estamos poniéndole un atributo que va a corresponder al role form. Y dentro de esto estamos implementando tres campos. El primero va a ser el nombre del título, que va a corresponder a nuestra tarea. Asimismo también el usuario. Como pueden ver acá estoy utilizando la definición form.user, y esto automáticamente nos va a recuperar todos los usuarios que hemos estado trabajando desde el archivo task_type que hemos creado inicialmente en esta lección. Y finalmente tenemos el campo description, ¿no? Que lo vamos a colocar también con las respectivas clases de Bootstrap. Finalmente tenemos nuestro botón para procesar el formulario, que lo hemos colocado con un label create task. Y tenemos la apertura, el cierre de nuestro formulario, acá con form end. Entonces, si se fijan, es algo bastante sencillo, el cual ya lo hemos tocado en lecciones pasadas. Entonces, acá en mi aplicación voy a dirigirme a task y a add como corresponde nuestra ruta. Si le coloco enter, podemos observar que ya tenemos acá nuestro formulario. Bastante sencillo, pero va a estar muy funcional. Acá, como pueden ver, podemos colocar el título. Y algo importante y novedoso de esta lección, y es que quería explicarles, es cómo hemos recuperado acá nuestros usuarios. Pueden ver, acá tengo todos los usuarios que yo he creado y tengo en mi tabla user, como podemos verlo acá. Entonces, esa es la manera en que nosotros asociadamente podemos ir trayendo nuestros usuarios a partir de la creación y correcta estructuración de nuestro método buildForm. Si se fijan también, acá estoy obedeciendo a lo que he colocado acá, mi query builder, que solamente me va a filtrar los tipos de role user. Si se fijan acá, no se encuentra ningún usuario con el nombre Edson Mollericona que correspondía a un rol de tipo admin, como lo tenemos acá. Si se fijan acá en el apartado de rol, tenemos role admin y los demás son de tipo role user y nos está recuperando correctamente. Bien, entonces, ¿qué les parece acá si creamos nuestra acción dentro de nuestro controlador que se va a llamar create action, el cual va a procesar todo lo que nosotros enviemos dentro de nuestro formulario? Entonces, acá abajo voy a crear el método public function create action. Y dentro de este, primeramente vamos a definir la instancia a nuestro objeto task. Lo vamos a hacer esto con new task. No olvidar acá también que tenemos que recibir lo que es el objeto request. Muy importante para procesar nuestro formulario. Bien, seguido de esto, nosotros dentro de una variable form tenemos que llamar, como lo hemos hecho hace un momento, al método createForm y enviarle el objeto task, como lo hicimos también con la parte de usuarios. Y acá vamos a utilizar lo que es el método handleRequest, enviándolo lo que es el objeto request, ¿no? Para que procese nuestra petición de manera correcta. Y acá vamos a utilizar un condicional en el cual con el método isValid vamos a validar todos nuestros datos que están viniendo desde el formulario. Si son válidos estos datos, nosotros acá vamos a setear el campo setStatus a 0. Si se fijan acá, dentro de mi estructura, acá en phpMyAdmin lo vamos a revisar. Acá dentro de la estructura podemos observar que tenemos un campo status, el cual va a ser booleano. Entonces yo inicialmente voy a setear automáticamente el campo setStatus a 0. Eso quiere decir que todas nuestras tareas va a inicialmente quedar con un valor a 0.
Entonces, representándolo esto a la lógica de nuestra aplicación, vamos a hacer que inicialmente nuestras tareas no sean procesadas por el momento. Y cuando el usuario haya culminado con la tarea que se le asignó, le va a dar a un botón, por ejemplo, para que este estado se cambie a 1, que va a representar una tarea ya completada. Por eso es que lo estamos seteando inicialmente con 0. Seguido de esto, vamos a crear la variable m, esto también ya lo hemos visto, y vamos a llamar a getDoctrine. Seguido de esto, también vamos a llamar a nuestro getManager, que lo hemos usado bastante, y vamos a utilizar el método persist, enviándolo lo que es el objeto task. Y finalmente con el método flush vamos a realizar la persistencia de los datos. Listo. Finalmente podemos mandar acá un mensaje con el método addFlash. Lo vamos a llamar mensaje a nuestro mensaje, valga la redundancia, y vamos a colocar un mensaje que la tarea ha sido creada. Y obviamente tenemos que retornar acá para finalizar una redirección con el método redirectRoute. Y podemos acá, si nos fijamos en nuestras rutas, podemos redireccionarlo a nuestra lista de tareas que por el momento nos falta crear. Vamos a colocar acá nuestra ruta. Y acá para finalizar, si existe algún error, vamos a retornar con el método redirect. Acá voy a colocar mi bundle, obviamente la entidad a la que corresponde, y lo que vamos a hacer es redireccionar para cualquier cosa a nuestra vista para agregar una nueva tarea, que es add.html.twig. Y no debemos olvidar nuestro arreglo de opciones, donde estamos enviando el formulario con el método createView. Listo. Entonces con esto ya tenemos procesado nuestras tareas. Ya se tendrían que guardar en nuestra base de datos. Si nos fijamos acá en nuestra tabla de tareas, no tenemos ninguna tarea guardada. Y acá, si nosotros en este momento procesamos el formulario, nos va a indicar que no tenemos creada ninguna acción index, porque lo estamos redireccionando acá, ¿no es cierto? Entonces para ello voy a crear acá también nuestra acción index action. Y acá puedo colocar temporalmente un exit que voy a llamar lista de tareas, por ejemplo. Solo va a ser un texto, ¿no? Quiero que no me muestre un error para que nosotros podamos guardar correctamente nuestra nueva tarea. Entonces voy a actualizar acá nuestra vista. ¿Y qué les parece si creamos una nueva tarea? Voy a colocarlo como title, mi primera tarea. El usuario podemos elegir el que quieran, por ejemplo, Esteban Medina. Y acá podemos colocar descripción de la nueva tarea para Esteban. Si le damos a Create Task, vemos que nos muestra un error. En este caso, si nos fijamos y leemos correctamente nuestro error, nos muestra acá que se hizo una consulta. Y acá tenemos dos campos que son denominados CreatedAdd y UpdatedAdd, que no lo tenemos seteados, es decir, que no lo tenemos definidos. Entonces acá, si se dieron cuenta y trabajaron las lecciones anteriores, pueden observar que nos falta crear estos dos campos. Y tal como lo hicimos en la parte de usuarios, podemos hacerlo con los denominados Lifecycle Callbacks. Y eso lo podemos observar y tomar como ejemplo dentro de nuestra entidad de usuarios. Si abrimos acá, podemos observar, acá tenemos estos dos métodos, el cual nos va a setear los campos CreatedAdd y UpdatedAdd a la hora y la fecha actual en la que se ha creado el registro. Entonces vamos a copiar estos dos métodos y los vamos a también utilizar dentro de nuestra entidad task. Lo podemos crear acá dentro de, después de getUpdateAdd. Listo, ya tenemos creado nuestros métodos para que vayan seteando nuestros campos. Y acá lo que nos faltaría también es la llamada a los Lifecycle Callbacks
como una anotación que lo tenemos acá al principio de nuestra clase. Lo propio vamos a hacer acá porque si no nos va a ir generando el mismo error. Lo vamos a hacer acá al principio de nuestra clase. Voy a acomodar esto bien, guardamos y ahora si volvemos a reenviar nuestro formulario podemos observar que ya nos manda a nuestra acción index que teníamos el texto lista de tareas. Si ahora nos fijamos en nuestra tabla de tasks, podemos observar que tenemos correctamente creada nuestra tarea. Si se fijan acá también tenemos relacionada correctamente nuestro usuario al cual hemos asignado nuestra tarea y tenemos el campo status seteado en 0. Y desde luego también tenemos las fechas created at y updated at utilizando nuestros live cycle callbacks. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos ir agregando tareas y relacionándolo con nuestros usuarios. Entonces si volvemos nuevamente acá a nuestra vista add, tenemos nuevamente nuestro formulario. Y bueno, ¿qué es lo que faltaría acá? Acá faltan dos detalles. El primero es las traducciones de cada uno de nuestros textos dentro de nuestra vista add. Y también lo que nos falta es las validaciones para los campos title y para los campos description. Entonces, estos dos aspectos que faltan se los voy a dejar para ustedes, ya que lo hemos repetido bastantes veces durante las anteriores lecciones. Si se fijan, la parte de traducciones lo hemos hecho infinidad de veces en varias de las lecciones del curso. Y obviamente la parte de validaciones también lo hemos visto en el módulo de usuarios. Entonces yo les aconsejo que vayan y revisen y traten de implementar tanto las traducciones como la validación de los formularios. De todas maneras, si ustedes tienen problemas en algún momento, yo voy a desarrollarlo una vez que termine de grabar esta lección. Voy a implementar lo que falta de las traducciones y las validaciones y lo voy a subir al repositorio oficial del proyecto. Pero les reitero, traten de practicar para que ustedes mismos se den cuenta si es que se encuentran o se topan con algún error. Y en un caso extremo que tengan problemas, es donde pueden acudir al repositorio oficial del proyecto. Entonces, para terminar, lo que podemos hacer es mostrar nuestra lista de tareas, es decir, crear nuestra vista index y desde luego nuestra acción index action, que por el momento acá lo tenemos solamente como un texto que dice lista de tareas. ¿Correcto? Entonces, inicialmente, ¿por qué no creamos acá un menú para ir listando nuestras tareas y para que nos dirija también a la creación de una nueva tarea, tal como lo hicimos con la parte de usuarios? Entonces, si nos vamos a en nuestro archivo donde estamos generando nuestro menú, si se acuerdan lo tenemos dentro del directorio app, resources y acá tenemos menú.html.twig. Lo que podemos hacer es copiar lo que tenemos acá, este dropdown, para que nos siga manejando los estilos de Bootstrap, y acá lo que voy a colocar es tasks. Y acá lo que voy a cambiar simplemente son el nombre de las rutas, en este caso es task. Y acá también llegaría a ser task para agregar una nueva tarea. Y simplemente acá voy a cambiar el título, que se va a llamar task, list tasks, y acá new task, para crear una nueva tarea. Acá ya tengo las etiquetas de traducción. Les reitero, eso se los dejo para ustedes, está bastante sencillo. Si actualizo acá mi vista, podemos observar que nos ha agregado un nuevo menú para una nueva tarea y también para listar nuestras tareas, que por el momento lo tenemos con este texto. Bien, entonces volvemos acá a nuestro controlador y vayamos a implementar nuestra acción index action. Y acá, como la anterior vez lo hicimos con la parte de nuestro módulo de usuario, lo vamos a hacer también con DQL. Entonces primero vamos a crear una variable m. Obviamente no tenemos que olvidar acá utilizar el objeto request para recuperar correctamente nuestras tareas. Y acá voy a utilizar el método getDocTrine y también nuestro agraciado getManager. Y acá una nueva variable DQL que la voy a denominar, que va a contener nuestra consulta. En este caso vamos a utilizar un select
vamos a utilizar un alias que va a representar nuestra tarea y vamos a colocar desde nuestro bundle y nuestra entidad task. Y lo vamos a ordenar por el ID de la tarea de manera descendente. Entonces acá ya tenemos nuestra consulta y acá dentro de una variable que se va a llamar task vamos a utilizar el método createQuery para ejecutar nuestra consulta, y lo que vamos a enviar es la variable de QL que acabamos de definir hace un momento. Y desde luego también podemos utilizar acá nuestra paginación, que lo hemos utilizado con el bundle que hemos instalado en las anteriores lecciones. Y vamos a utilizar el método get y vamos a llamar a la definición del bundle, que es KNP Paginator. Y acá voy a crear una nueva variable que se va a llamar Pagination, el cual va a ser igual a Paginator, y voy a llamar al método Paginate, y este va a llevar una serie de parámetros. El primero, desde luego, son las tareas que acabamos de recuperar. El segundo va a ser el objeto request, la sentencia query y el método getInt, en el cual acá vamos a setear nuestra página que va a arrancar de la página 1. Y desde luego podemos colocar igual el número de registros que nos va a paginar, es decir, el número de registros que nos va a mostrar por página. Podemos colocarlo 10, 20, 30, lo que ustedes deseen. Yo voy a colocarlo acá 3 simplemente para mostrarlo como ejemplo. Y eso va a ser el límite de página. Y finalmente no olvidemos que tenemos que retornar acá con el método render para renderizar hacia nuestra vista. Definimos el bundle, MMUserBundle, nuestra entidad task y obviamente la vista, la cual queremos renderizar. En este caso va a ser index.html.twig. Y no olvidar, dentro de un arreglo tenemos que mandarlo, acá es así, tenemos que mandar lo que corresponde a nuestra paginación. Lo vamos a enviar dentro de una variable pagination. Enviar nuestra variable pagination también. Entonces con esto estamos enviando todo lo que hemos recuperado acá dentro de nuestra paginación. Lo que queda ya por finalizar es crear nuestra vista dentro de nuestro directorio views en resources. Acá estamos trabajando con nuestro directorio task. Acá voy a crear mi nueva vista index.html.twig. Y acá nuevamente voy a colocar una estructura básica para ir imprimiendo en una tabla nuestros registros. Entonces acá estoy pegando una estructura para que nos genere una tabla con nuestros registros. Y estamos utilizando lo propio, que lo he repetido bastantes veces. La extensión a nuestro layout principal, colocando el bloque body para poner todo el contenido de nuestra tabla. Y acá estoy colocando un include, el cual va a hacer referencia a un archivo success.html.twig, el cual va a ser el que muestra un mensajito que va a indicarnos que nuestra tarea ha sido creada. Esto nos falta crearlo, en un momento lo vamos a crear. Posteriormente tenemos la estructura, una estructura básica de Bootstrap, el cual contiene un título denominado tasks. Acá estamos colocando el total de registros con el método getTotalItemCount, que también lo hemos visto en el módulo de usuarios, y acá estamos utilizando el método KNP Paginator SortTable para ir ordenando de acuerdo a lo que necesitemos cada una de las columnas dentro de title. Estamos colocando también date, que va a corresponder al campo created@, para ver la fecha en que se ha creado dicha tarea, y también estamos colocando un status que va a corresponder al campo status de nuestra base de datos. Y finalmente acá estamos utilizando el ciclo for dentro de las etiquetas de Twig, el cual vamos a ir imprimiendo el título primeramente, también el campo created@, y estamos utilizando un filtro date, el cual estamos formateando la fecha correspondiente. También estamos colocando acá task user full name. Este campo es bastante importante e interesante, ya que esta es la manera en que nosotros podemos ir recuperando el nombre de nuestro usuario. En este caso estamos partiendo del objeto task que estamos enviando desde nuestro controlador y vamos a ir recorriendo a lo que corresponde al objeto user.
el cual nos va a devolver el usuario relacionado con esa tarea correspondiente. Y seguido de esto estamos recuperando un atributo de ese usuario, que en este caso es el atributo fullname, que nosotros lo hemos creado al inicio de la lección, el cual nos va a devolver el nombre completo. Y al final nosotros estamos manejando un poquito con un condicional el campo status, el cual si se encuentra en 0, como inicialmente está, vamos a colocar un pequeño glyphicon, que es un icono pequeñito, el cual nos va a mostrar, en este caso, un icono de un reloj, el cual va a significar que está en espera la tarea de ser culminada, y con un texto danger. Estamos colocando en este caso un texto waiting, y en el caso de que el estado sea 1, vamos a colocar un texto finish. ¿Correcto? Finalmente, utilizamos el KNP Paginator Render para que nos renderice la paginación, es decir, la numeración de cada una de nuestras paginaciones. Entonces, esta es la estructura básica que necesitamos para imprimir nuestros usuarios. Bueno, ya para finalizar, como les decía, acá nos falta crear nuestro archivo success.html.twig, y eso lo tenemos que hacer dentro de un directorio messages y dentro de nuestra vista task. En este caso, como se fijan acá en user, también tengo un directorio messages, el cual va a manejar todos los mensajes de mi módulo de usuarios. Entonces lo propio vamos a hacer acá. Vamos a crear el directorio messages y acá vamos a crear un nuevo archivo que va a corresponder a el mensaje success de nuestra creación de tarea. Y acá estoy copiando lo mismo que tenemos en el módulo de usuarios, estoy colocando el correspondiente mensaje dentro de nuestra vista index. ¿Qué les parece si ahora vamos a nuestra vista y lo actualizamos? Podemos observar que se colocó correctamente nuestra primera tarea, con la fecha bien formateada, algo importante e interesante, que nos está recuperando el nombre completo del usuario al que hemos asignado la tarea y nos está colocando un estatus de espera, que por el momento lo vamos a dejar así. Entonces acá creamos una nueva tarea, asignamos a un usuario, en este caso a Carlos Morales, colocamos una descripción, le damos a Create Task, podemos observar que nos muestra el mensaje correctamente y acá nos muestra el listado de nuestra tarea. Entonces de esta manera es que nosotros ya tenemos prácticamente funcional nuestra creación de tareas. Creo una tercera tarea, vamos a asignarlo a Lourdes, voy a poner Create Task, tenemos nuestra tarea, voy a crear una tarea más para que podamos verificar que nuestra paginación funciona correctamente. Voy a asignar un usuario, colocamos una descripción, le doy a Create Task y podemos observar que ya se nos muestra la paginación, porque si se acuerdan, dentro de nuestro controlador acá hemos definido un límite de filas a 3 y nos está respetando tal como debería ser. Si le damos a siguiente, podemos observar que nuestra paginación está totalmente funcional. Entonces, eso era lo que les quería mostrar en esta segunda parte de asociaciones, donde ya hemos podido asociar un usuario a nuestra respectiva tarea. No se olviden acá también colocar las respectivas traducciones dentro de tasks y las columnas, las cabeceras de las columnas de nuestra respectiva tabla. Espero cumplan con estas asignaciones, ya que les va a servir mucho para practicar en las distintas funcionalidades de nuestra aplicación y obviamente practicar los conceptos de Symfony. No olviden, cualquier detalle lo pueden encontrar en el repositorio, que ni bien termine de grabar esta lección, lo voy a actualizar. Entonces, eso sería todo por esta lección y conmigo nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales, siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.